espacio para poder erupcionar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo los maxilares amplios y pieza dental está en posición vertical como en la imagen? Yo puedo tener también un cuadro de pericoronaritis. Se inflama todo el tejido blando, tenemos inflamación, tenemos acumulación de placa bacteriana, el paciente tiene dolor. Pero, por ejemplo, viendo esa situación, ¿sería recomendable la extracción? Probablemente no. Yo les pregunto, ¿todas las terceras molares se extraen? No. ¿Por qué no? El espacio es suficiente. Si tengo espacio suficiente, como en este caso, probablemente yo tendría que hacer acá una incisión y sigue su proceso de erupción. Siempre y cuando mi paciente tenga también el antagonista, ¿no? Porque si no tiene el antagonista, esa pieza se extruye, tiene problemas periodontales y va a generar inconvenientes. Pero pueden encontrar pacientes que tienen maxilares amplios y por lo tanto las piezas van a contactar, van a llegar a obstruir, ¿no? La etiología infecciosa traumática, tratamiento dependiendo del cuadro, porque podemos tener cuadros leves, moderados y graves. Signos y síntomas, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si tenemos una pieza en posición vertical, mesioangular o probablemente horizontal, me va a ocasionar una inflamación en la encía. Definitivamente el cuadro se va a llamar pericoronaritis. Por lo tanto, yo voy a tener cuadros de acuerdo a la severidad del caso. Podemos tener un cuadro que sea leve, ¿no? Donde nosotros vamos a presionar parte del tejido gingival y va a tener dolor el paciente. O el paciente va a decir, doctora, muerdo y siento que estoy mordiendo mi encía, ¿no? Porque está tratando de irrumpir en la encía de la pieza dentaria. Si el paciente les dijera, ¿también es su compañera? Sí, es su compañera. Sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Está mirando un buen rato. Pasa rápido, por favor, al final del día lo aviso a todos. Gracias. Si el paciente les dijera, yo siento presión y también siento dolor constante, no solamente al masticar, sino dolor constante, probablemente la pieza está impactando la pieza 7, o sea, la segunda molar. Pero si a la palpación el paciente siente dolor en el tejido gingival y ustedes en la panorámica la ven en posición horizontal, probablemente tenemos que hacer una liberación de todo ese capuchón gingival para que el diente termine de erupcionar. Podemos tener también un cuadro ya moderado, ¿no? Donde va a haber dolor a la palpación, pero esto es más intenso y tenemos una ligera dificultad para abrir y cerrar la boca. Si ya es más grave, ¿no? Podemos tener en este caso un dolor intenso todo el día. Tenemos también acá, disculpen, hiperemia. Y podemos tener también cuadros de trismus. El trismus, y todos saben qué es el trismus, ¿cierto? ¿Qué es el trismus? Es un... Esa es la consecuencia, pero ¿cómo lo defino? ¿Fatiga muscular? ¿Cómo? Levante la mano y habla porque no veo bien los labios. ¿Qué es el trismus? ¿Cómo lo defino? La contracción de la musculatura. Ok, es un espasmo muscular, ¿no? Los músculos se contraen. Si se contraen, por lo tanto, tengo que trabajar quizá con algún relajante muscular, ¿no? Pero en este caso, se irradia el dolor y por lo tanto sí puedo tener dificultad para abrir y cerrar la boca por parte del paciente. Dependiendo si es leve, moderado o es grave, yo puedo trabajar con anestesia, sí o sí tengo que anestesiar la zona. Voy a irrigar también con espada de cloroxidina. Podemos trabajar en este caso un porcentaje más alto, ¿no? ¿Qué porcentaje sería? 0,12, ¿no? 0,05 ya sería en este caso, ¿no? Para un tratamiento más prolongado. Pero si quiero descontaminar, desinfectar, 0,2 está bien, está más concentrada esa cloroxidina, ¿no? O también puedo utilizar irrigantes como peróxido de hidrógeno. Tras la resolución del cuadro agudo, dependiendo, ¿no? Si yo tengo buen espacio, puedo dejar la pieza dentaria, sobre todo si tiene antagonista también. Caso contrario, yo tendría que hacer exodoncia. Por ejemplo, si fuera un paciente que tiene esta característica y es un paciente de 45 años, 50 años, ¿para qué le van a hacer la extracción? Que termine de erupcionar la pieza dentaria, probablemente se va a quedar retenida. Porque cuando pasan los años en los pacientes adultos tenemos más compacto todo el hueso, sobre todo mandibular, porque es más esponjoso la maxila, ¿no?
Han extraído ya, todavía no han extraído molares, ¿no? Nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles salen más rápido, superiores o inferiores? Superiores, porque el hueso es más esponjoso, ¿no? Acá es mucho más compacto. Entonces, hacer una cirugía, si no lo amerita en un paciente que no tiene 18 o 20 años, vamos a tener más inconvenientes con la recuperación. Y también tengo que recetar, como ha habido una infección a nivel de todo el periodonto, tendría que trabajar también con profilaxis antibiótica, ¿no? Con antibióticos. Si es más grave, tengo que recetar en este caso antibióticos posteriores y también antes y después. ¿Por qué sería antes, por ejemplo? Imaginémonos que tenemos el tema de la anestesia. La anestesia, ¿no? Y ustedes van a escuchar, porque es clásico escuchar a mi paciente no le agarra la anestesia, ¿no? Casi siempre dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le puede agarrar la anestesia? Infección. Uno puede ser por la infección, y si hay infección también tenemos una inflamación, ¿no? Está inflamado, una inflamación. Si tengo una infección y una inflamación, me cambian el entorno del pH en el interno. ¿Cómo sería el pH? Ácido, ¿no? Ustedes trabajan con anestesia. ¿Cómo es el pH de la anestesia? pH, ¿qué significa? El potencial de hidrógeno, ¿no? Tenemos alcalino, neutro, ácido. Mi pH de la anestesia, ¿cómo es mi pH? Alcalino, ¿no? Es alcalino. Alcalino. Por esto, siempre y cuando mi técnica esté correcta, ¿no? Si ustedes hacen la técnica incorrecta, obviamente nunca va a haber anestesia. Pero si ustedes hacen la técnica correcta, con los reparos anatómicos correctos, acá nosotros vamos a tener otro tipo de cuadro. Infección, inflamación, me cambian el medio interno. Mi medio interno viene a ser ácido. Acá el pH de mi anestesia es alcalino, por lo tanto, ácido con alcalino no funciona, ¿no? No va a funcionar. ¿Cómo yo puedo hacer entonces para cambiar el medio interno, ese medio interno ácido? ¿Cómo lo cambio? Una profilaxis. Tendría que medicarlo, ¿no? Tendría que medicarlo. Si yo medico a mi paciente, el pH ácido lo voy a volver más alcalino. Por lo tanto, el pH de mi anestesia sí va a tener efecto porque es alcalino con alcalino. Bien, ese es uno. Dos, tienen que utilizar obviamente las técnicas apropiadas, ¿no? Las técnicas troncularares tienen que estar correctamente, bueno, como algunos hemos practicado algunos, yo tengo hace un año, pero de todas maneras, me imagino lo recordarán, ¿no? Lo van a practicar más adelante. Otro punto también importante, deben haber escuchado sobre cambiar la temperatura de la anestesia. ¿Cierto? ¿Me he escuchado que eso es recomendable o no es recomendable? Sí, ¿quién dice que sí? Un punto más. ¿Sí? ¿Es recomendable? ¿Es recomendable? Por acá también menciona lo mismo. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar la temperatura. Sí podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es eso? Yo pensé que ya llegaba a fin de mes, ya, perdón. Ok, esa es una opción. En realidad, nosotros tendríamos que utilizar un baño María, ¿no? ¿Para qué? Para que el baño María me diga exactamente la temperatura a la que yo mi cartucho de anestesia. Yo no tengo baño María en mi consultorio y me imagino ustedes cuando regresen tampoco, porque normalmente es de uso de laboratorio, ¿no? Antiguamente, ¿qué se hacía? Se prendía el mechero y se flameaba el cartucho. Pero ¿cuál es el problema? Que tú le vas a inactivar el vasoconstrictor. Vas a subir tanta la temperatura porque tú no sabes a qué temperatura llevas tu cartucho, que al final vamos a tener inconvenientes con el vasoconstrictor. Entonces ahí la anestesia se ve rápido. Otro punto también, la literatura menciona tratar de frotar en este caso el cartucho, pero no sabemos a qué temperatura llega, no sabemos ni siquiera si le acercamos al medio interno, por lo tanto el cambio de temperatura con algún mechero o alguna fuente de calor no es recomendable, porque si yo le inactivo el vasoconstrictor, ¿qué problema voy a tener con mi anestesia? ¿Qué pasa si inactivo el vasoconstrictor?
Exactamente, ¿no? Exactamente. El problema que yo voy a tener es el efecto de mi anestesia, va a ser mucho más corto, ¿no? Porque voy a tener vasodilatación, no vasoconstricción, que es lo que yo quiero. Podemos tener cuadros también de quistes y tumores odontogénicos, ¿no? Miren esta pieza totalmente horizontal que a largo plazo sí me puede ocasionar problemas quísticos, ¿no? A nivel de los maxilares. Ahora, las terceras molares, si deben haber escuchado, la tercera molar causa apiñamiento dental. Sí. ¿Seguro? Sí. Se supone que es la pieza 3.8 y la 4.8, ¿no? Si me causa apiñamiento dental, ¿por qué no se apiña la pieza 3.7 y la pieza 4.7? ¿Ah? Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos acá nuestra pieza 7 y aquí tenemos nuestra tercera molar. Acá tenemos, esta es la tercera, acá tenemos la segunda y por acá vamos a tener nuestra primera molar. No voy a dibujar todos porque ya todos sabemos hasta el lateral. Hasta nuestro lateral. Acá tenemos el lateral. No, el central. Si está impactando mi pieza 8, ustedes me dicen que sí causa apiñamiento, ¿no? ¿Sí? Cuéntame, estamos para discutirlo, cuéntame. Porque cuando salen las terceras molares y hay poco espacio en la boca, se mueve todo. Ok, comúnmente eso es lo que se menciona, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿no? Si se mueve todo, ¿por qué no se mueve la primera y la segunda molar? ¿Por qué se mueve solamente el sector anterior inferior? Porque más sentido tuviera que se mueva la pieza 7, la pieza 6 y probablemente la pieza 5, ¿cierto? Pero normalmente, ¿dónde encontramos apiñamiento? Anterior, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? No, porque lo más lógico sería que el sector posterior se empiece a apiñar, ¿cierto? Y que no sea tan moderado severo el apiñamiento anterior inferior. Por lo tanto, en realidad no tenemos ningún estudio serio que nos diga o nos evidencie que la erupción de las terceras molares te va a apiñar el sector anterior inferior en general. Bien, ¿por qué nosotros evidenciamos o visualizamos mayor apiñamiento en el sector anterior inferior? Por la calidad del hueso a nivel de la sínfisis. Es totalmente diferente a nivel de la rama o a nivel del cuerpo. A nivel de la sínfisis nosotros tenemos otro tipo de calidad de tejido óseo. Ustedes van a llevar probablemente un curso de implantes. Cuando nosotros mandamos por ejemplo, a tomar una tomografía, nosotros queremos ver, número uno, la altura, el ancho del hueso, pero muchos implantólogos no solicitan ver la calidad del hueso, porque puedes tener un hueso amplio, colocamos el implante y no se integra correctamente porque la calidad de hueso no está apropiada. Lo mismo es acá, la calidad de hueso, que tenemos calidad desde el D1 hasta el D5, varía de la sínfisis a la rama. Por eso es que nosotros, cuando extraemos terceras molares, es por razones totalmente opuestas a el apiñamiento dental. ¿Sí? ¿Quedó claro ese punto? ¿Bien? Listo. Ahora, nosotros podemos tener la absorción radicular también, obviamente, ¿no? Si tenemos nuestra pieza 3.8, 4.8 generalmente impactando la pared distal de la pieza 7. Ahora, hay que tener criterio también para saber, o decidir, mejor dicho, si vamos a extraer terceras molares. Miren, por ejemplo, acá, extraigo esta, y miren, solo me queda esto de mandíbula, ¿no? ¿Pregunta? Ah, no, se está estirando. Sí. Ok, y eso que no se la siente. Entonces, sacamos, por ejemplo, tercera, segunda, ¿no? Y miren, solamente el remanente de hueso que yo voy a dejar de mi paciente va a ser más propenso también a una fractura. Eso no significa que se va a fracturar, pero sí, obviamente, voy a tener mayor cuidado para el postoperatorio. Si yo extraigo este tipo de piezas dentarias, yo necesito que rápidamente se genere tejido de reparación para posteriormente formarse el hueso. ¿Qué podría colocarle, por ejemplo, al paciente? ¿Qué es el Hemotat? Porque esa es la marca comercial. Es un hemostático, una esponja de colágeno. ¿Qué otra opción podría tener? ¿Está correcto? El ácido tranexámico. ¿Para qué me ayuda el ácido tranexámico? ¿Ah? No hay que bajar un poquito, no veo su rostro. Ahora sí ya se fue, ¿no? ¿Para qué me sirve el ácido tranexámico?
para acumular, para formar hemostasia. Entonces ahorita estamos hablando de qué es lo que yo necesitaría para poder mejorar la reparación o la cicatrización de los tejidos. Aparte de esponjas de colágeno. Me avisas 10 minutos antes, por favor. Sí, porque hay otra clase después. Hay un gel. Al final no lo pusieron. ¿Hay algún? ¿Cómo? No lo pusieron. Hay algún para bebelitos. No. ¿Han escuchado sobre el PRF? Creo que sí, no le da tiempo. Plasma rico en fibras, ¿han escuchado? En algún curso de repente por ahí. En algunas situaciones clínicas, cuando nosotros queremos mejorar la recuperación y queremos mejorar la reparación, bueno, eso ya se lleva, no lo van a ver acá, pero teóricamente se puede saber qué consiste. Al paciente se le retira un poco de sangre y esa sangre pasa a una centrífuga. La centrífuga te va a dar un tubo de ensayo. Tú lo puedes colocar para que repare más rápido el alveolo, ¿no? Se llama plasma ricospirina. Podemos hacer eso también, ¿no? Y obviamente tienen que tener cuidado el paciente, ¿no? Porque no puede comer cosas muy duras, por lo menos un tiempo, incluso más de un mes. Cuando nosotros tenemos tejido maduro a nivel del hueso posterior a la extracción, el paciente que nos dice, doctora, ¿cuánto tiempo con hueco? ¿Y ustedes qué le dicen? A los 6 meses. 6 meses, mucho, ¿no? 4. Mucho también. 3 qué? Mucho. A los 45 días, nosotros ya tenemos tejido óseo maduro, ¿no? A los 45 días. Pero las primeras semanas tenemos tejido de reparación, ¿no? Tenemos ahí un coágulo con fibrina, que posteriormente vamos a tener presencia de fibroblastos, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿no? Pero aproximadamente son 45 días. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que este paciente tiene que tener cuidado para masticar, porque nosotros al retirar ese tejido óseo, y aquí vamos a hacer un desgaste de hueso que se llama osteotomía, ¿no? Miren, hago osteotomía, desgasto, retiro las piezas dentales porque esta probablemente esté impactando, ya tiene problemas periodontales y tienen el reborde que me va a quedar, ¿no? Es muy débil, entonces es buen tip. ¿Pregunta? Respecto a lo que acabas de mencionar, Sí. hay un tipo de cirugía que también creo que, no sé, podría ser el trasplante dental o sacar esa pieza, la 3C y colocarla en el lugar de la 3C. ¿Podría mover estas de acá? Claro, se saca y luego se coloca en el... Podría ser si en caso a nivel radicular está bien. Claro, Si está bien, yo lo que haría en realidad como ortodoncia la personaría. Es más sencillo. Colocamos acá implantes, colocamos, por lo menos tendrían que ir 2 implantes. Eso ya lo van a ver probablemente en especialidad. Hay un implante que se llama buccal shelf, que son pequeños, para colocar en la mandíbula y lo traccionas. Siempre y cuando el diente no tenga problema periodontal. Si está comprometido periodontalmente, probablemente lo vas a perder en el camino. Tiene que estar ok para traccionarlo. Pero sería una opción. Sin embargo, si por ejemplo acá yo tengo una reabsorción de la raíz, ya ese diente lo va a perder, ¿no? Bien. Bueno, indicaciones para ortodoncia. Porque, básicamente, porque nosotros cuando, por ejemplo, acá tenemos apiñamiento dental, nosotros tenemos el arco de ortodoncia, yo creo que algunos tienen ortodoncia, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso porque la indicación para ortodoncia no viene a ser por apiñamiento, sino es por otro motivo. Vamos a ver. Nosotros tenemos los arcos que son así, son arcos níquel titanio. Si yo, por ejemplo, tengo mi pieza, tengo mi arco con apiñamiento moderado severo, ese arco va a entrar con presión, ¿no? Por lo tanto el arco va a entrar así, imaginémonos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que el arco, ingresando al cuadro de apiñamiento, posteriormente se expanda y termine así, ¿no? Para que todos los dientes estén con una buena forma, en este caso forma ovoide, no tenemos problemas con el arco. Entonces el arco va a empezar a expandirse. Y al momento que se expande el arco, me va a causar mesalización y vestibularización de los dientes. Entonces acá vamos a tener dolor, ¿no? Porque todo esto va a empezar a
distalizarse, se expande el arco de mi titanio, por lo tanto puedo tener dolor. Otro punto también importante, si mi molar está inclinada y yo la quiero verticalizar, puedo tener impactación con piezas que estén mesioanguladas o piezas que estén horizontales en la pieza 7 y le van a generar caries. Bien, ese sería otro tipo de motivo también. Premolares, también podemos sacar premolares. ¿Por qué motivo? Uno es falta de espacio, otro. ¿Por qué más podemos pensar en extraer premolares? Así está rota. ¿Han visto esos pacientes que tienen un perfil, por ejemplo, vamos a suponer paciente clase 2? Bien, si es un paciente clase 2 que no es quirúrgico, todos ya saben que es clase 2, ¿no? ¿Qué significa cómo es clase 2? El maxilar, ¿El maxilar superior cómo está? está adelantado. No, adelantado no, pues no es eso. Está en protección. Está protruido y probablemente la mandíbula retruida. Ese es un clase 2. Por lo tanto, yo puedo extraer 2 premolares y puedo distalizar todo el sector anterior. Entonces, cuando tengo problemas de perfil, también puedo extraer premolares, ¿no? Si tuviera apiñamiento ya muy severo, ¿no?, bimaxilar, yo extraigo superior o superior, si es un paciente clase 1, ¿no? ¿Bien? Dietas retenidos sobre prótesis dentales. Podemos tener pacientes que sean edéntulos parciales o edéntulos totales y van a encontrar remanentes radiculares. Estos remanentes se tienen que retirar porque si no vamos a tener inconvenientes en la adaptación de la prótesis. Sin embargo, podemos tener otro caso también, eso de repente lo van a conversar ya cuando llegue más parte de rehabilitación. Podemos tener piezas dentarias que tengan un espigo o una tapa. Y por lo tanto, si yo extraigo la pieza dentaria y esa pieza está sana, es un perno tapa que se coloca en el muñón. Si yo lo retiro, puedo estimular también más la absorción, ¿no? Si la pieza está sana, probablemente se podría dejar en boca, pero si está comprometida periodontalmente, no tiene ningún tratamiento de rehabilitación y no te va a servir ni siquiera el anclaje para la prótesis, lo mejor es retirarlo. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo en promedio yo puedo esperar para hacer una rehabilitación posterior de exodoncia? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Son 45 días, más o menos un mes. Más o menos un mes. Pero pueden tener casos donde, por ejemplo, me dicen, imaginémonos que todas estas piezas están comprometidas periodontalmente, que sí lo están, y tienen movilidad, una movilidad muy severa. Si tuvieran una movilidad muy severa, nosotros tendríamos que pensar en retirar los dientes. Ustedes retiran los dientes, hacen exodoncias seriadas y en ese momento el paciente no se va a ir a su casa a masticar ni a conversar con la familia. ¿Qué podemos hacer por el paciente? Si nosotros hacemos las exodoncias en este cuadro, retiramos todas las piezas del sector anterior inferior y posterior inferior, todas las piezas dentarias, inmediatamente el paciente se va a su casa, pero se va con una prótesis. Existen prótesis inmediatas, son prótesis provisionales que el paciente le va a usar aproximadamente un mes o 45 días, hasta que ya todo ese proceso de regularización del reborde óseo esté mejor, esté más estable y yo recién pueda hacer una prótesis. ¿Bien? Voy a pasar la lista ahora. Como ven, tengo que empezar así rápido porque el tiempo que me dan es muy corto para tanta información, pero no quiero leer la diapositiva sin explicarles los puntos para que no se olviden. Dos cosas. Hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? La mala. La mala, chicos, es que por favor hagamos el esfuerzo. Yo a las 9:40 voy a cerrar la puerta con llave y si ya me estoy encontrando